que culto, ¿no? Servicio de domingo. Creo que yo no creo que usted vino a la iglesia para ver Pastor Andrés, aunque tan guapo, ¿no? No creo. Yo creo usted quiere escuchar la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios puede encontrar el corazón de Dios. Eso trae mucho cambio en nuestra vida. Tal vez esta mañana llegaron algunos sin esperanza, o también mucha tristeza, o miedo me agarra, o preocupaciones. Pero a través de la palabra de Dios, escuchando, ahí encuentra el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? De ahí va a liberar todas las problemas, situaciones. Luego saliendo, ¿no? Terminando el servicio de la mañana. Saliendo de ese lugar, ¿no? Ustedes van a tener mucha fuerza, esperanza. Eso esperamos, ¿verdad, hermano, no? Por eso ustedes llegaron esta mañana ante ese culto, el servicio. Invitamos, ¿no? El libro de primera de Corintios capítulo 6. El libro de primera de Corintios capítulo 6. Desde el versículo 12 voy a leer, el versículo 12 hasta 20 voy a leer. Ya, los que no tienen la Biblia, ¿no? Los que no tienen la Biblia, puede anotar, anotando. Luego, cuando regrese a su casa, puede también buscar, leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer, Primera de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 12, voy a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de a Dios. Hasta el versículo 20 nosotros hemos leído. O tal vez algunos no vienen, ¿no?, a la iglesia frecuentemente, ¿no? Pero aquí esta semana que ha pasado, había en la iglesia, como dice, ¿m? Nosotros celebramos, inauguramos nuevo lugar de la cocina, ¿no? Aunque ustedes tal vez no se ven, ¿no? Pero para nosotros es gran alegría. Desde que nosotros realizamos los servicios en la anterior iglesia, pura, era muy estrecho, ¿verdad? ¿No? Luego, gracias a Dios, ahora nuevo lugar aquí llegamos. Llegando también a ese lugar se quedó muy estrecho, no hay espacio, todo lado está lleno, todo lado está lleno. También los hermanos, también algunos acusan, excusa. ¿Sí? A iglesia no hay espacio, ven, dice, ellos miran en su casa. Excusa, ¿verdad? ¿No? Sí, pues en su casa por Facebook, por YouTube, está mirando, dice.
pero ahí, sí, pueden escuchar la palabra, pero llegando a la iglesia diferente. Esa diferencia puede ver, hermanos, viral en su casa, por Facebook, por YouTube. Mirar a la iglesia, llegando en la mañana aquí, en el salón, escuchando la palabra. ¿Qué diferencia tiene, hermanos? Mucha diferencia. Primero con pijama, ¿no? Puede escuchar en su casa, pijama, ¿cierto? Pijama. ¿Ah? Luego puede hacer libremente, ¿cierto? Pero en la iglesia, diferente, ¿verdad? No puede hacer lo que usted quiera. Una cosa más diferencia hay. Cuando usted en su casa quiere escuchar la palabra, ¿no? Luego en su casa también quiere aprender la vida de creencia. Luego usted viene a la iglesia. En la iglesia quiere aprender la vida de creencia. Hay una diferencia grande, que es, normalmente en su casa no llega intervención. ¿Intervención qué es? Duele. Tiene que doblar, dejar lo que yo quiero. Por eso, como dice, en su casa con pijama, ¿no? Puede escuchar. Entonces aquí en el salón con pijama puede escuchar la palabra. Todo va a mirar, un loco vino, un loco parece. Loco. No es normal esa vida, esa persona. Pero en su casa es normal. Normal. Ya, la diferencia grande que es, y se queda teoría. La palabra se queda bueno, excelente, pero teoría, ¿qué quiere decir? En su vida no trae cambio, hermanos. No trae cambio. Solamente agranda cabeza, cabezón, dice cabezón. Mucho conocimiento, cabezón. Pero cuando viene a la iglesia, ahí escucha, diferencia de qué es práctica. Debe doblar. Para venir, tengo que levantarme temprano. Entonces, tengo que acomodar mis casas. Olla, gas, cerrando. Debe ordenar. ¿Sí? Electricidad apagando todo. ¿Sí? Encendiendo. Ese gas puede venir a la iglesia. No se puede. Ordenar. Moviendo, ordenando su vida. Ese cuerpo mover, ¿cierto? Para venir también, yo quiero dormir poco más. Voy a ir a tarde, pero a 10 de la mañana es cultos. Mínimo antes de empezar el culto, 30 minutos antes debo estar. Debe doblar. Sin doblar, ¿no? Difícil llegar acá, ¿cierto, hermanos? Por eso esa diferencia grande, ¿qué cosa es? Teoría se queda, solo crece. ¿A dónde crece? Tener mucho conocimiento. Habla bien, excelentemente habla. Espiritual, la vida de Dios, la palabra de Dios. Pero su vida es cero. Eso trae, ¿qué trae? ¿Qué trae? Mucho problema trae, mucho. No es poco, hermano. Mucha problema trae en esta persona, porque teoría. Sufre. Pero ya usted aquí viene, por lo menos venir a la iglesia, tiene que levantarse temprano. Luego tiene que ya bañarse también, lavando, peinando, poniendo ropa. ¿Sí? Eso uno a uno debe doblar sus corazones. Esa es la vida de creencia, y prácticos. Eso trae el cambio en nuestra vida. En esta persona, mucha gente también viene en esta persona. ¿Sí? Esa diferencia hay. Porque eso digo, hermanos, venir sí o sí. Al culto, a la iglesia, reuniones. Tal vez algunos hermanos no tienen ese corazón. Cada día, ¿por qué voy a ir? Porque los servicios lo mismo, ¿por qué voy a ir? Pero eso, grande. ¿Sí? ¿Entendieron, no? Todos, hermanos. Esta semana pasó en la iglesia. ¿Qué pasó? Inauguramos, celebramos el nuevo lugar de cocina. ¿Sí? Y para mí, para nosotros, eso es verdad, no grande. Luego, ayer también inauguramos kiosco. Hasta kiosco ya inauguramos.
Entonces los hermanos pueden aquí pasar ver, ¿cierto? Y cada día iglesia está mejorando. La casa de Dios, la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego imaginando en ese lugar, más se queda más hermoso, bonito. Luego nosotros llevando ese evangelio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, o entre algunos nuestros vecinos que tienen problemas, tiene preocupaciones, además tiene mucha condenación del pecado, ahí viene escuchando ese evangelio. Luego por ese evangelio, la muerte del Señor es Cristo. Luego es Cristo venció ese pecado de nosotros y salvó. Escuchando ese evangelio, luego ellos, ¿sí?, superando sus problemas. Entonces esas cosas imaginando nos dan mucha fuerza, nos dan mucha fuerza, ¿no?, para avanzar más. ¿Ustedes también piensan así, hermanos? ¿Así está mejorando iglesia, hermanos? Sí, cada vez yo también agradezco, ¿no?, los hermanos que vienen sirviendo juntos en la iglesia. Esta mañana estaba staff, ¿verdad? ¿No staff vio? ¿Ellos hacen bien? No hacen bien. Necesita más aprender, ¿verdad? ¿No? Ustedes pueden empujar para que aprendan, mejore. Uno de ellos, mi hijo está Songo, hijo mayor. Entonces cada vez yo veo, ¿no?, aunque falta, ¿no?, muchas cosas, pero por lo menos ese trípode de micrófono llevando me da mucha alegría, más que estudia en la universidad. Ya, algunos se sienten felices, ¿cierto? Licenciatura, doctorado, maestría, buenas profesionales. Pero cada vez hablamos, Songo, ya tiene que ir temprano. Llama, tío José Luis, jefe de staff. Llama, pero no llama. Ya temprano, veo, está en la casa. Pero como mirando, ¿no?, que alguna vez que una área de la iglesia, aunque solo trípode lleva, ¿cierto?, llevando chocasilla, chocando, ya eso falta. Debe pensar poco más. ¿Por qué ese jefe quién es? ¿Por qué no enseña bien? Poco enseñando, ¿verdad? ¿No? Sí, puede servir más bonito, excelente en la iglesia. Me da mucha alegría eso. Más que profesionales, más que universidades, estudia. Que un trípode no es pequeño, hermano, dentro de la iglesia, sirviendo eso. Ahora ese trípode está llevando, sirviendo. Creciendo mi hijo, después tener cargo en la iglesia. Luego de ahí una parte de la iglesia en el evangelio, ya sirviendo. Ya Dios sí o sí va a bendecir mi hijo, Dios sí o sí va a proteger mi hijo. Me da mucha alegría. No sé usted cómo ve, porque desde temprano empuja a la iglesia, tiene que dormir poco más. ¿Por qué llevando ese trípode? Tiene que sentarse a escucharlo más la palabra. Pero yo tengo ese corazón, hermanos. Quiero que aprendan mis hijos de todas las cosas de la iglesia. Que cuando mi sobrino vino, cuando yo estaba en Santa Cruz, desviando, disculpe, ¿cierto? Ese lugar poniendo, siempre hay muchas cosas que quiere hablar, ¿cierto? Mi hermano mayor envió, mis sobrinos. Mi hermano mayor envió a su hijo, primero África, Kenia tenemos iglesia grande. Ahora creo que aproximadamente 100 iglesias, ¿no? Tiene un colegio internacional. Ahí envió, desde pequeño envió mi hermano mayor. Y no podía acostumbrarse mi sobrino, ¿sí? Entonces estaba muy difícil su corazón. Otra vez trajo a Corea, luego de nuevo envió a Nueva York. En Nueva York tenemos, en Estados Unidos también más o menos 70 iglesias tenemos. Entonces ahí envió mi hermano mayor en Nueva York, tiene también colegio, Lincoln. Ahí envió y no podía adaptar bien, tenía problemas en su corazón. Otra vez trajo a Corea, luego
consultó pastoros. Justo mi hermano menor, misionero en Bolivia. Y consultando, entonces ahí yo quiero enviar a mi hijo para que pueda aprender la vida de creencia. Entonces ahí luego y me mandó. Mandado en el principio hablando, ay, dolor de cabeza. No soy padre, soy su tío, ¿cierto? Pero poco conversando, se nota, cómo estaba viviendo. Su corazón, cómo está, se ve, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Soy su tío, ¿en qué manera voy a hablar? Claro, eso casi como 15 años atrás, creo, ¿no? 15 años. Entonces yo también, ¿sí? No sabía muy bien, en ese caso, cómo va a guiar. Peleamos mucho, porque más que todo inclinaba mi corazón, porque familia es familia, ¿sí? Hijo de mi hermano mayor. Entonces yo también pensaba mi familia, por eso mi corazón más se inclinaba, ¿sí? Y quería guiar bien. Por eso quería guiar, quería enseñar bien, pero él hace, no hace, acepta, no hace. No acepta. Más sale rabia, ¿cierto? Queja y sale gritando, fuerte gritando. Sale como perro, gato, todo animales sale de mi boca. Peleamos fuerte. ¿Sí? Entonces, y pasando 1 año, 2 años, 3 años, aprendió poco a poco en español, que me ayudó mucho. Cuando algún expositor viene, él traduce, porque expositores son coreanos, traduce. Yo puse jefe de staff también, jefe de staff, porque otro hermano que viene, puse cabeza, jefe de staff, hablando y actúa, hace. Pero como yo quiero, no hace, ¿verdad? ¿No? Esa parte puede entender. Entonces, cuando yo veo, quiero hablar fuerte, ¿cierto? Pero quiero yo hablar fuerte, creo que va a ser al corazón, nunca va a venir más a la iglesia. Pensaba, así sale, pero no puede. Difícil, ¿verdad? ¿No? Entonces, no avanza área de staff. Pero aquí yo puse mi sobrino, ¿por qué? Porque yo hablar gritando fuertemente, ¿cierto? Como gato, perro, como sea. Él va a escuchar porque su tío es. Aunque sea no puede regresar a Corea porque no tiene pasaje. Lejos. Peleamos fuerte. Casi todos los días. Perro, gato, pelea. El que hace solo escucha soy perro, gato, así. Pero él también, ¿sí? Está enojado. Él también. Pero ahí pasando, que personalmente, ¿no? Estoy muy agradecido a mis sobrinos, aguanto muy bien. Hizo lo que hablaba. Entonces, usted se ve de la iglesia, caja de staff, todas estas cosas, ¿no? Cable ordenado, él hizo él. Sobrino, eso debe hacer así. Alguna vez buena manera, alguna vez fuerte hablé. Ahí cuando vaya a iglesia Palma Verde, ¿no? Desde entrada hasta el salón, casi 100 metros largos, grandes, Palma Verde, ¿cierto? Abriendo entrada, luego hasta salón de la iglesia, casa pastoral, casi 100 metros de largos. Entonces ese se llama Pampa de Isla, esa zona, ¿qué es Pampa de Isla? Siempre llena agua. Un lugar muy bajo, por eso Pampa de Isla. Llueve siempre llena de agua. Por eso cuando llueve fuerte, los hermanos tienen que venir por el barco, así tiene que venir. No puede entrar llena de agua siempre. Pero siempre mojado, su zapato, tenis, su pantalón tiene que alzando arriba, ¿cierto? Así. No daba mucha dificultad. Además, la entrada es puro barros. No está asfaltado, barro, tierra. Si llueve, difícil ahí. Por eso hablamos. Ya primero, aquí abajo piedra, cascote, ¿no? Cacote. Cascate. Escombro, mejor, ¿no? Escombro, diferente. ¿Vale? Escombro. Poniendo, luego arena, tierra, otra vez, piedras, luego arena,
luego tierra. Desde 5 de la mañana, que mi sobrino, que me daba rabia él, que no hace caso. Desde ahora tú 5 de la mañana levantado, solo ya carretilla trae luego ya piedra, arena, a tierra. Él hizo, solo. Por eso esa cuando vaya usted, Palma Verde, aún llueve, todo lado, y en agua, pero camino recto centro, siempre. Claro, no expresé, siempre peleamos, hablamos mal lo más. él tiene mala recuerda de mí, porque mi tío siempre habla feo, ¿verdad? ¿No? Pero yo, ¿verdad? Tengo agradecimiento mucho, porque él escuchó, ¿verdad? ¿No? Luego iglesia, sí, se quedó muy hermoso. Cada vez ese camino, caminando, me recuerdo, ya, ese es mi sobrino. ¿Sí? Los hermanos siempre vienen a la iglesia, entrando, escuchando el evangelio. Claro, mi sobrino sigue trabajando en Corea, ¿cierto? También pido oración, eso. Ya, entramos ya ahora, ¿sí? Ya desviamos, ¿cierto? Ya regresando, ¿cierto? Sí, a eso quería hablar. Por eso los hermanos, solo no venga a la iglesia. Pasando un mes, 5 meses, 6 meses, que desea, hermanos, tener una área, tener cargos. Muchos se sienten peso, debe tener peso, hermanos. Luego, aprendiendo, sirviendo en la iglesia. Eso es un tubo que llega directo a la bendición de Dios. ¿Cómo se llama? Esaú y Jacob. Sí, según su título, cargo puede decir, Esaú es primogénitos, ese cargo, ese títulos. Pero él tenía peso, porque soy primogénito, ¿verdad? ¿No? Mejor hermanitos, muy liviano. Tenía peso eso, ¿qué sirve eso? Teniendo, ¿no? Soy mayor, tengo que cumplir, hacer bien. Yo veo que el hermanito no hace nada, no tiene peso, come, duerme, no habla. Pero eso, ¿qué hizo Esaú? Vendió por comida. Comida. Hermanito, tú tienes plato. Ah, qué rico, tengo hambre, dame. Sí, voy a darte, pero tu cargo, tu título me da. Primogénito. Jacob más deseaba eso. Luego por un plato de comida vendió. Esaú vendió. ¿Qué vendió? Primogénito. Eso es un tubo. ¿Qué tubo? ¿Sabe tubo, hermano? Pasa, ¿qué pasa? Agua pasa o algunas cosas pasan. Eso es la bendición de Dios llega. Ese un tubo es, ese cargo. Pero se siente también peso, carga, ¿cierto? Eso es gran bendiciones. En la iglesia ustedes acá, teniendo todos los hermanos, sea encargado de limpieza, sea encargado de kiosco, como sea, luego aprendiendo, sirviendo. Ese es un tubo. ¿Qué tubo, hermano? Un tubo de bendiciones, bendición. Esaú vendió, Jacob, su hermano recibió bendición. ¿Sí? Riqueza de Dios, todo ya recibió. Entonces Esaú, después de vender, ¿qué se quedó? Solo carne nomás se quedó, carne. Aquí hermano viene teniendo un cargo, desde pequeñas cosas, sirviendo. A través de ese servicio encuentra la ayuda de Dios. Cuando usted tiene sus hijos, ¿verdad? ¿No? Por hijos se humilla. ¿Por qué se humilla su corazón? Por los hijos. No hace caso, hijo, no hace caso. No toma cerveza, hijo. Regresa temprano, hijo. En la noche peligroso. Pero hijo, ¿hace caso o no hace caso? Una noche con borracho, borrachando, ¿no? Con borracho. Borrachera entrando, mejor, borrachera. Así, padre, ay, mío, humilla. Que no se puede, tampoco puede pegar, ¿cierto? Que algún padre se pega, ¿cierto? ¿Qué hace? Ay, Dios humilla.
Dios, ayúdeme, ayúdeme. Por los hijos. Matrimonio. Tiene que casarse todo, hermanos. Amén. ¿Por qué casarse? Igual. No hace caso, esposa. No hace caso. No hace caso. Esposa, si no encuentra otro varón, no mensajea. Sí, tu corazón va a perder. Pero ¿hace caso o no hace caso? No hace caso. Humillando, orando a Dios, por favor. ¿Sí? Para que no mensaje su dedo, segundo dedo, ¿sí? Por favor, algo suceda a Dios. Porque mi fuerza no puedo. Ayúdeme, ayúdeme. Por esas situaciones humilla. Luego busca a Dios. Luego encuentra. Busca a Dios, encuentra. ¿A quién encuentra? Sí o sí Dios encuentra. Dios responde, me ayuda. Gracias. Gracias. Algunos no quieren tener, no quieren casarse. Debe casarse, hermano. Tener esposo, tener esposa. Tiene miles de problemas, situaciones. Este mundo igual. Por eso humilla nuestro corazón. Busca a Dios. Ayúdeme. Igual, hermano. Teniendo cargo en la iglesia, no es sencillo, pero es gran bendiciones. Porque humilla, humilla. Yo no puedo dirigir. Ya se rebela contra mí. ¿Qué puedo hacer? Dios, yo intenté todo. Yo grité, gato, perro, todo, pero no hace caso. ¿Qué voy a hacer? Soy muy inútil. Humilla. Dios, ayúdame. Me da tu sabiduría. Me ayuda. Dios escucha. Luego, guiando, dando la bendición, la gracia. Ya, no es mi sabiduría eso. Ya, Dios está conmigo. Amén, hermanos. Amén. Todo tenga cargo de la iglesia. Amén. Amén. Ya respondieron amén, ¿verdad? ¿No? Todos, ya, todos. Amén, amén, cierto. Luego, sí, aunque pequeña cosa, recoger basura en la iglesia. Portero también, aunque todo el día portero, así. Luego, ¿quién viene? ¿Quién no viene? Eso también, aún eso. Hasta cuidando autos, hermanos, ¿cierto? Hasta está limpiando equipo de la iglesia, como sea. Es gran bendiciones. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer. Ya 13, el versículo 13, voy a leer. Ya podemos leer juntos, hermanos, según la primera de Corintios, capítulo 6, 13. Ya se ve bien, ¿no? Ya, 1, 2 y 3. Ya, leyendo, ¿puede entender, hermanos? ¿Ya puede entender? ¿Sí? Ya, conmigo juntos, ¿no? Vamos a compartir. Ya, aquí leyendo el versículo 13, las viandas para el vientre. Porque nuestro vientre, estómago necesita cuerpo. ¿Cuerpo qué necesita? Comer, comer, comer. Si no come, no puede hacer nada, ¿sí? Por eso necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros viviendo en este mundo? ¿Qué necesita? Casa necesita. Luego, caminando muy cansado, auto necesita, ¿verdad? ¿No? Para comunicarse, celular necesita. Algunos celulares antiguos, algunos celulares modernos, ¿cierto? Aunque tiene, ¿no?, diferencia, pero celular necesita. Luego, ¿qué necesita? Luego, para las hermanas, salón de belleza también necesita, ¿verdad? Porque necesita para mujeres. Para varones, peluquería necesita, barbería también necesita. Entonces, todas estas cosas necesita, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí leyendo las viandas para el vientre y el vientre para las
viandas. Eso está hablando. Que necesita viviendo este mundo. ¿Qué necesita, hermano? ¿Usted qué necesita? Ah, dinero. Claro, dinero, sí. Dinero es viandas, comida, ¿cierto? Si por dinero compra. Dinero puede comprar todas las cosas, como hablando casa. También, ¿qué necesita? ¿Mm? ¿Mm? Ya, hermana, ¿qué necesita? ¿A novio necesita? Ah, sí, dice, ahí está bien, novio necesita. Ya, entonces cada uno pregunta, necesita, tiene, ¿verdad? ¿No? Viudo también necesita. ¿Qué necesita? Otra viuda necesita. Oh. Soltero y otra soltera también necesita. Estudiante, ¿qué necesita? ¿Mm? Estudiante no necesita nada. O materiales para estudiar. O dinero para entrar a un instituto. Estudiante necesita. Niño no necesita. Niño también necesita. Ya, cada uno sus necesidades, eso está hablando. Las viandas para el vientre para las viandas. Por eso, por necesidad, ¿qué hace? Por necesidad, ¿qué hace ustedes? Por eso estudia, trabaja, vende, pelea, discute, envidia, celos. Por necesidad, eso todo hace, ¿verdad? ¿No? Todo eso por necesidad. Pero aquí ya vamos a ver, ¿no? Leyendo 13, el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Está aquí, puede entender, ¿cierto, hermanos? ¿Entendieron todo? ¿Cierto? Ya, pero dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Porque en esa manera usted no puede cubrir todos. No puede vivir bien, dice. Por eso destruirá. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, ¿verdad? ¿No? Que no va a funcionar esa manera. Aún trabaja, aún gana, aún come, aún compra, aún cubre mis necesidades, pero no todo va a cubrir, ¿verdad? No, no va a funcionar. Por eso ahora dice, pero el cuerpo no es para el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor hablando. Sobre el cuerpo está hablando. Porque ya el versículo 13 leyendo sale las viandas, ¿verdad? ¿No? Las viandas ¿para qué dice, hermano? Ya, las viandas ¿para qué? Para esto, estómago, es estómago. Sí. Pero aquí leyendo, para no es perdón, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor hablando, para el Señor. Ese cuerpo no para la fornicación, sino para el Señor. Ya aquí la fornicación, ¿qué es la fornicación? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi esposa, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Nosotros matrimonios, amando, viviendo juntos. Pero teniendo esposa, ese marido encuentra otra mujer. Eso se llama adulterio, fornicación. Es correcto, ¿verdad? ¿No? Justo aquí habla. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, ya estoy hablando. Leyendo la Biblia, hermanos, leyendo la Biblia, Jesucristo es nuestro Señor, marido de marido. ¿Sí? Ya podemos buscar Romanos, capítulo, aquí marcando, hermanos, Romanos, capítulo 5. Ya. Ustedes tienen el libro de Romanos, capítulo 5, puede buscar.
자, Romanos 5, capítulo 5, el versículo 8. ¿Ya encontraron? Ya aquí, ¿qué sale, no? Sale sobre el amor del Señor hacia nosotros, ¿sí? Muestra, dice, muestra, ¿sí? Confirma su corazón hacia nosotros, ¿no? Su amor. ¿Ya encontraron Romanos 5, 8? Aquí adelante también, mejor adelante. Aquí está proyectando el stop. Ya, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Sí, ya Dios muestra, ¿qué muestra hacia nosotros? Su amor, ¿verdad? ¿No? Su amor, ¿qué es? En que siendo aún pecadores, a nosotros está hablando. Somos pecadores, sucios, contaminados. Debería entrar al infierno y recibir castigo de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nuestros pecados. Así Dios mostró. Usted debería morir. Porque sucios, cometieron pecados malos, son dignos de recibir maldición de Dios. ¿Es cierto, hermanos? Yo también reconozco esto. Pero Dios mostrando su amor, ¿en qué manera? A través de Jesucristo. Jesucristo envió, luego crucificó. Cuando murió Jesucristo ahí, pagando nuestros pecados, todos ya perdonó una vez para siempre. Perdonó, limpió todos. Luego ya está mostrando a su amor, ¿verdad? ¿No? Cuando un novio muestra su amor, yo te quiero, yo quiero vivir contigo. Cuando expresa muestra, ya debe responder ya la novia. ¿La novia qué responde? ¿Quién dijo yo también? Ya, ¿la novia qué responde? Según esa pregunta, ¿verdad? ¿No? Yo te quiero. Ese es mi amor. Debe responder. Si no le gusta, no, ¿verdad? ¿No? Yo no quiero. Yo quiero vivir con otro varón. Contigo no. Rechaza, ¿verdad? ¿No? Pero cuando le gusta, amando, la novia también su novio ama, ¿qué debe responder? Sí, amén, ¿verdad? ¿No? Así puede casarse, así puede unir, ¿no? Vivir, novio, novia, el marido, esposa. Pero ya Romanos capítulo 5, 8, Dios mostrando, ¿qué mostrando? Yo te quiero ahora. Ustedes son sucios, ustedes son dignos de morir, son pecadores, pero yo te amo. Por eso yo envío a mi Hijo Jesucristo en Él, cargando sus pecados todos. Luego yo mataré. Matando es Cristo, ahí va a perdonar sus pecados todos. Limpiaré tus pecados para siempre. Así yo quiero estar contigo, porque con pecado yo no puedo estar. Yo te amo, yo te quiero. Así ya Dios mostrando su amor, su corazón. ¿Ustedes escucharon muy bien? ¿Sí? Ya Dios está expresando su amor. Ya ustedes escucharon muy bien. ¿Qué va a responder? Vamos a preguntar. Ya, aquí hermano mejor, ¿sí? ¿Por qué hermano? ¿Sí? Ya, Dios así expresa, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a responder? Sí. Parece no, ¿sí? Así nomás responde. Usted así respondió cuando hermana, yo te quiero casarme, vivir contigo juntos. Sí, así ya respondió. Otra vez, ¿cuánto así ofrece Dios? Yo te quiero. Escucharon muy bien, ¿no? En qué manera ama a nosotros. Hasta su Hijo Jesucristo crucificando. Luego limpió nuestros todos pecados. Solo ya espera la respuesta. ¿Cómo va a responder? Yo también lo amo así, por todo lo que usted hace por mí. Me muestra su amor de muchas maneras y veo que nadie me puede amar como usted así. Por eso expresando, hermano, también aceptó, ¿verdad? ¿No? Aceptó a ese corazón de Jesucristo, de Dios, ¿cierto? Sí,
dice, sí, ¿verdad, no? Sí, dentro de esa palabra sí, ¿qué quiere decir, no? Jesucristo murió por mi pecado, ya limpió todos los pecados. Yo no tengo pecado más. Usted limpió pago, no hay más pecado. Gracias, yo acepto su amor. Amén, hermanos. Aceptando ese quiere decir, ¿verdad, no? Ya así puede responder, ¿no? Ya Dios mostró su amor, ¿verdad, no? Hasta su Hijo Jesucristo, crucificando, matando. Ya usted, ¿qué va a responder? Acepto lo que usted hace por mí y veo su amor en Jesucristo. Y yo no merezco, ¿no?, lo que usted me da. Claro, eso todo ya sabe, usted no merece. Pero más importante, sí, yo te amo, sí, ya usted limpió mis pecados, todo, ¿no? Eso yo acepto. Usted limpió mis pecados, todo, yo no hay más pecado, ¿sí? Eso está aceptando, ¿verdad? ¿No entiende, hermanos? Ya puede responder así, ya, otra vez. Sí, acepto su amor y todo lo que usted me ha demostrado, yo igual lo amo así. Mis pecados me ha limpiado, usted me dio la vida y acepto. Ya, aceptar sí, ¿qué quiere decir? Ya, cuando es Cristo murió por nuestros pecados, ya, ¿hay pecado o no hay más pecado? No hay más pecado, sí. Eso debe responder, ¿verdad, no? Porque ahí está escrito, ¿verdad, no? Aún pecadores, dice. ¿Cierto? Ya, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice, aún pecadores, ama. ¿En qué manera ama? Limpiar todos nuestros pecados, porque somos pecadores, sucios. Eso debe limpiar. Eso debe ya solucionar. Ahí puede estar juntos, ¿verdad? ¿No? Juntos. Por eso cuando sí, yo recibo, acepto su amor, ¿qué quiere decir? Amén. Usted me limpia mis pecados, no hay más pecados. Acepto. Gracias. Ahí puede casarse. Amén, hermanos. ¿Entendieron, no? Ya esta mañana usted también, una vez más vamos a leer, capítulo 5, 8, perdón, voy a leer. Luego usted responden, ¿sí? Porque Dios está mostrando su amor hacia quién, ustedes, nosotros. Voy a leer 8, luego la respuesta usted puede responder. Ya voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya ustedes, 1, 2, 3. ¿Quién no respondieron? Está calculando, voy a aceptar o no voy a aceptar. Tal vez. Ya ustedes recibieron esta mañana. ¿Sí? Todos recibieron, ¿no? Sí, gracias, sí, bajando la mano, sí. Aquí Dios mostró su amor. Pero en esa parte, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, explica nuestra condición. Somos pecadores, es digno de recibir maldición de Dios. Esa es nuestra condición. Pero Cristo murió por nosotros. Ya para ser salvo, para limpiar nuestro pecado, aunque nosotros no hicimos nada, ¿verdad? ¿No? Jesucristo murió, luego nos dio, ¿verdad? ¿No? Una pregunta. Ustedes para recibir esta salvación, ¿sí? Para limpiar nuestro pecado, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Uno que hizo algo, sí, levante la mano. Quiero preguntar, ¿qué hizo? ¿Nada hizo? Nada hizo, nada hicieron. Pero Dios dio, ¿qué dio? La muerte de su Hijo Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo nosotros recibimos esta salvación tan grande. Por eso se llama gracia. Sin hacer nada, gracia recibimos. Amén, hermanos. Amén. Eso ya esta mañana hablamos. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, usted tiene.
Génesis también sale entre Dios, luego Abraham, dos personas salen. Entre dos que hace pactos. Ambas partes, ¿qué hace, hermanos? Pactos, ¿sí? Ese pacto, ¿qué quiere decir? Yo hago, mi parte cumplo, luego otra persona también su parte cumple, así y soluciona, ¿verdad? Ese pacto puede establecer, ¿verdad? ¿No? Ambas partes debe hacer. Pero una parte cumple, otra parte no cumple. ¿Qué sucede ese pacto? Se rompe, ¿verdad? ¿No? Ya ahora, ¿qué hace entre Abraham? Luego Jehová hace, ¿qué hace? Pacto hace. Eso ya vamos a ver, ¿no? Versículo 1. Ya voy a leer. Aquí está proyectando. Aquí está, ya. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová habla a Abraham. ¿Qué habla? Vete de tu tierra, de tu parentela. Luego vaya. ¿A dónde? Yo quiero que te vaya. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Eso ya parte de Jehová. Dios está pidiendo hacia Abraham, ¿verdad? ¿No? Ya, para que establezca ese pacto, Abraham, ¿qué debe hacer? También, sí, yo haré, ¿verdad? ¿No? Dejando su tierra, su parentela, luego, donde me muestra Jehová, iré, ¿cierto? Ambas partes así establece. Abraham escuchó, ¿verdad? ¿No? Escuchó, luego dejando su tierra, su parentela, luego salió de su casa, ¿verdad? ¿No? No sabe todavía dónde me mostrará Dios. Salió. Luego Dios mostrando, guiando a Abraham. ¿Es cierto, hermanos? Ambas partes ahora está haciendo pacto. Cuando ambas partes cumple, Dios va a bendecir, dice. ¿Qué va a bendecir? A Abraham. Versículo 2 sale, versículo 2. Ya, escucha bien, hermanos. Alguien está muy cansado, ¿cierto? Ayuda. Sacudiendo, ¿cierto? Ayuda. Que necesita una hora es, ¿sí? Una hora, sí, hermanos, escuchando bien. Ya, versículo 2. Ya, aquí, ¿qué pacto es entre Abraham y Dios, cierto? Cuando cumple ambas partes, Jehová va a dar, dice a Abraham que va a dar. Ya, versículo 2, ¿entendieron, hermanos? Ya podemos leer ustedes 1, 2 y 3. Eso hará, dice eso. Eso hará hacia Abraham. ¿Quién va a hacer, dice? ¿Abraham va a hacer o Dios va a hacer? Dios va a hacer. Por eso yo haré, dice. Haré, Jehová hablando. Jehová hará de ti una nación grande. Quiere dar una nación grande, quiere dar a Abraham. Sí, Jehová esta mañana, sí, hace pacto con ustedes. Yo te daré una nación grande, Bolivia, a usted. Usted teniendo, poseyendo una nación Bolivia. ¿Es poco? ¿Es grande, hermano? Grande. Por eso cuando Abraham hace, cumple, Jehová va a dar. ¿Qué va a dar? Una nación grande. No solo esto, hay más. Y te bendeciré. Te bendeciré. Hay más. Y engrandeceré tu nombre. Tu nombre todo el mundo conocerá. ¿Verdad, no? Y serás bendición. Ese pacto está haciendo entre Abraham y Jehová. El versículo 3 también. Ya. Ustedes siguen. ¿Pueden leer? Ya. 1, 2 y 3. Eso ya quiere dar Jehová. ¿A quién quiere dar? Abraham, ¿cierto? Abraham, tú cumple ese pacto, yo te haré. Jehová hará. ¿Qué hará? Si yo haré que te sea gran nación, tendrá, será bendiciones. Y
aquí más, ¿verdad? ¿No? Los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios todo eso va a hacer, dice. ¿Entendieron, hermanos? Entonces, una pregunta. Abraham, ¿qué debe cumplir? Porque ese pacto ahora, ambas partes, ¿cierto? Ya, Jehová, ¿sí? Eso quiere dar ahora. Todo Jehová va a hacer, dice, ¿verdad? ¿No? Entonces, parte de Abraham, ¿qué debe hacer? Tiene que pagar $1.000.000. Tiene que estudiar 4 años de medicina y aprobar. ¿Qué debe hacer Abraham? ¿Ya entendieron, hermanos? Abraham, ¿qué debe hacer para eso recibir? Difícil esa pregunta parece. ¿Ya entendieron parte de Jehová? Cuando cumple, Abraham, yo te haré, yo te daré. Esas grandes cosas, ¿verdad? ¿No? Jehová eso va a hacer. Pero parte de Abraham, ¿qué debe hacer? Aquí el versículo 1 habla 1. Ya, Génesis 12:1. Abraham, ¿qué debe hacer? Ya, 1, versículo 1. Ya, aquí podemos leer juntos, hermanos. Ya, ¿se ve bien? Ya, 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso hace Jehová, todo va a bendecir. Entonces Abraham debe hacer, ¿qué debe hacer? Salir de la casa, dejar su parentela. Luego no sé dónde va a mostrar a mí, pero iré, ¿cierto? ¿Entendieron, hermanos? Más que todo en el corazón de Abraham, unirse, corazón de Dios. Dios me va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿dónde mostrará? No sé, pero sí o sí me va a guiar, mostrar. Ahí yo iré. Desde su corazón debe unirse, corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Creer hablando, creer, confiar en Jehová. Pero Abraham escuchando, ya, bendición es muy bueno, excelente. Pero, ¿cómo voy a dejar mi tierra? ¿Qué voy a comer? Dejando mis parentelas, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a sostener? ¿Cuándo? Corazón de Abraham no se une corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya Jehová no va a ayudar. Jehová, aunque hablo así bonito, lindo, pero no me va a ayudar. Si no me ayuda, si dejando mi tierra, dejando mi parentela solito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Si se queda en la calle, ¿sí? Huérfano, ¿qué voy a hacer? Cuando su corazón no confía en Dios, no se une con el corazón de Dios, ¿él puede salir de la casa, hermano? No va a salir. Por eso ya, Abraham, ¿qué debe hacer para recibir esta bendición? Salir. Claro, salir, pero para salir, primero debe hacer. ¿Qué debe hacer? Unirse. Corazón de Jehová. Jehová me va a bendecir. Alguien me maldice, Jehová me va a proteger. Algo sucede, Jehová va a cuidar. Ya, eso debe creer, unirse mismo corazón. Cuando se une corazón de Jehová, él sale. Voy a dejar mi tierra, ¿verdad? ¿No? Si tío, abuelo, ya voy a ir, ¿sí? Te queda usted. Yo voy a ir, no sé, ¿dónde me muestra Jehová? Iré, ¿sí? Parece Abraham loco es, ¿sí? Pero yo iré porque Jehová me va a bendecir. Algo sucede, Jehová me va a proteger. Ya, ¿es difícil o sencillo, hermano? Es muy sencillo. Todo puede hacer eso. Por eso Abraham, confiando en el corazón salió. ¿Verdad, no? Por eso ese pacto está establecido. ¿Verdad, no? Por eso aunque equivoca Abraham, ¿verdad, no? ¿Equivoca o no equivoca? Equivoca.
equivocándose, pero en el corazón de Abraham, sí, tiene el mismo corazón de Jehová. Por eso Dios engrandece. Riqueza, mucha riqueza gana Abraham. Hasta su sobrino Lot junto gana muchas riquezas, ¿verdad? ¿No? Así. Ya, pero hay, aquí vamos a ver, ¿verdad? ¿No? El versículo, usted tiene la Biblia. Jeremías capítulo 2. Libro de Jeremías usted puede buscar. Libro de Jeremías capítulo 2. El 13, el versículo 13. Ya, ¿todos se encontraron? Ya, voy a leer, pueden escuchar bien. Ya, libro de Jeremías, capítulo 2 y 13. Aún Jehová, ¿verdad? ¿No? Y hizo pacto con Abraham, ¿verdad? ¿No? Sí. Cuando cumple ambas partes, Abraham, Dios Jehová va a bendecir hasta su descendencia, ¿cierto? Todo va a recibir la bendición. Pero el libro de Jeremías, capítulo 2, el versículo 13, leyendo, ¿qué quiere decir? Descendiente de Abraham, pueblo de Israel, aún recibió ese pacto, promesa, a través de Abraham. Pero ellos, ¿qué hace? Vamos a ver, ¿verdad? ¿No? Ellos, ya versículo 13, voy a leer. Porque dos males ha hecho mi pueblos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Aún Abraham, ¿sí?, hizo pacto con Dios, ¿verdad? ¿No? Va a llegar la bendición, ¿cierto, hermanos? Pero los descendientes, pueblo de Israel, aún escuchando ese pacto entre Dios y Abraham, los pueblos de Israel, ¿qué hicieron? Dice, ¿qué hicieron? Males ha hecho mi pueblo, sí. ¿Qué hizo aquí? Explica ya. Primero, ¿qué hizo? Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Sí? Dejaron, ¿qué quiere decir dejaron? Dejaron Dios Jehová. Aún Jehová hizo pacto, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere? Quiere dar, quiere bendecir, quiere proteger, ¿verdad? ¿No? Quiere cuidar. Pero pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Dejaron. ¿Por qué dejaron? Porque nosotros siguiendo a Jehová no ayuda. Jehová no protege nada, ¿sí? Nosotros sufrimos. Mejor, nosotros mismos protegemos. Nosotros mismos trabajamos para nosotros. Dejaron. Dejaron, ¿qué quiere decir? No confía, ¿sí? Porque Jehová no va a cuidar. Jehová no va a bendecir, no se puede. Luego, dejando ellos, alejaron de Jehová. Ese hizo mal hecho, uno. Segundo, aquí sale el segundo. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? Ya. Segundo, ¿qué hizo, hermanos? Ya, después de dejar Jehová, Jehová no va a bendecir. Jehová no va a proteger a nosotros. Nosotros debemos hacer. Nosotros mismos debemos hacer para nosotros. Luego, dejando Jehová, luego segundo, ¿qué hizo? Ellos cavaron. Cavaron, ¿sabe? Cavaron a la tierra, ¿verdad? ¿No? Hacer cisternas. Porque ellos necesitan agua, tiene sed. Dejando Jehová, ¿sí? Fuente de agua viva, ¿sí? Dejando eso, necesita agua, sed tiene. Por eso ellos mismos, para sí, ¿qué hace? Cavando. Para sí mismo, para sí, trabaja cavando. Dos cosas hizo. O sea, esa parte puede ver, hermanos. Pueblo de Israel, dos cosas hizo, pero eso malo trabajo malos. Primero, ¿qué hizo, hermanos? Dejando
¿Por qué dejaron? Porque Jehová va a cuidar, no va a cuidar. Que Jehová no va a cuidar. Jehová no va a proteger a nosotros. Jehová no cuida. ¿Quién debe cuidar entonces a nosotros? Nosotros mismos. Desde ahí ellos empezó a trabajar, cavar para sí. Pero esa cisterna no puede llenar. ¿Por qué no puede llenar? Está rotos. Por eso, cuando echando, trabajando, eso todo se va. Se va. ¿Ya pueden entender esa situación todo, hermanos? ¿Sí? Ya, porque eso es muy importante, hermanos, esta mañana. ¿Por qué eso hablamos? Porque cuando Jehová, Abraham hizo pactos, luego Abraham cumple, Jehová va a bendecir, ¿verdad? ¿No? En gran manera. Entonces Abraham, escuchando, confiando, mismo corazón de Dios, salió, ¿verdad? ¿No? De la tierra, de las parentelas. Entonces, uniendo corazón de Dios, cumple, ¿verdad? ¿No? Sí, todo lo que ha prometido, dando bendiciones, protegiendo. Pero después, los descendientes de Abraham, mirando, ellos también saben ese pacto, promesa entre Abraham y Jehová, ¿verdad? ¿No? Jehová va a bendecir, va a proteger a nosotros, ¿verdad? ¿No? Somos descendientes de Abraham. Entonces ellos también, uniendo mismo corazón de Jehová, su padre Abraham. Jehová sí va a bendecir, ¿cierto? Pero los pueblos de Israel, pasando el tiempo, ellos ¿qué hicieron? Dejaron de Dios agua, a fuente de agua vivas, dejándose, porque Jehová no va a cuidar, Jehová no va a proteger, no va a ayudar. Entonces, ¿quién tiene que ayudar? Nosotros mismos, ¿verdad? No trabajar. Eso, así dos males hechos, dice, dos males cosas. Ya puede entender esa parte, hermanos. Ya Gálatas tiene Gálatas, hermanos. Ya diferente libro, ¿no? Estamos buscando, hermanos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, 15. Ya voy a leer poco rápido, hermanos. Ya no encontraron, no se preocupe, aquí está proyectando. Ya Gálatas capítulo 3, 15. Hermanos, habló en términos, hermanos. Un pacto, aquí un pacto sale, ¿no? Ese pacto hablando entre Abraham y Jehová, ¿sí? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Eso está hablando, ¿no? Como Génesis capítulo 12, ¿verdad? ¿No? Entre Jehová y Abraham hizo pacto, ¿verdad? ¿No? Esa promesa está hablando. Luego el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Ya qué quiere decir eso, hermanos? Primeramente Abraham, Jehová hizo pacto. Ese pacto recuerda, ¿no? Yo te bendeciré, yo te daré una nación grande, esa bendición. Pero pasando 430 años después, pueblo de Israel entraron en Egipto. Luego a través de un siervo Moisés sacando pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? ¿No? Quería llevar a la tierra de Canaán. En ese camino, sí, pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí. ¿Qué recibió? Los mandamientos recibió en el monte
Sinaí, ¿sí? 430 años después hizo pacto. ¿Qué pacto? Abraham y Jehová. ¿Cuándo hizo ese pacto con Jehová Abraham? Génesis capítulo 12, el versículo 2 puede mostrar, ¿no? Génesis capítulo 12, el versículo 2. ¿Cuándo hizo ese pacto? Aquí ya vamos a ver, hermanos. Ya aquí, usted puede leer ese pacto entre Abraham y Jehová, ¿sí? Ya usted puede leer, hermanos, me puede ayudar. 1, 2 y 3. En ese pacto nosotros escuchando, leyendo, todas las bendiciones, ¿quién va a hacer? ¿Quién? ¿Quién va a hacer? Jehová hace Dios. Jehová todo va a hacer. Solo Abraham confiar en Dios. Dios ayudará, bendecirá, protegerá, confiar. Ahí puede salir de la tierra, ¿cierto? Pero 430 años después, cuando Moisés recibió ese ley, mandamiento entre Dios y pueblo de Israel, ese pacto, ese mandamiento, ¿cierto? Eso cumple ustedes, Dios va a bendecir, así dijo, ¿cierto? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Pero 430 años después recibiendo ese mandamiento, diferente. ¿Qué diferente? ¿Qué diferente? Cuando ustedes hagan. ¿Quién hace? Ustedes hagan bien. Dios va a bendecir. Pero no haga bien, todo va a morir. Va a matar. Eso. 430 años después, cambio, ¿verdad? ¿No? Cambios. Porque el pueblo de Israel dejaron. ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron? Dios no va a proteger a nosotros. Dios no va a cuidar a nosotros. Nosotros haremos. Podemos cumplir mandamientos. Ahí cambiaron. ¿Verdad? ¿No? Sí. Ya, Gálatas capítulo 3, el versículo. Ya, regresando, ¿no? Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Gálatas capítulo 3, el versículo 19, 3:19. Ya, ¿encontraron? Ya voy a leer, pueden escuchar, hermanos, ya. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ofrenda por medio de ángeles, en mano de un mediador. Aquí explica por qué ya cambiando ese pacto, promesa, y Dios entregó ese mandamiento, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué causa que explica? Fue añadida a causa de las y transgresiones. Porque el pueblo de Israel dejaron Dios. ¿Por qué dejaron Dios, hermanos? Jehová no va a proteger a nosotros. Jehová no va a cuidar a nosotros. Jehová no va a ayudar. Jehová no va a bendecir. Entonces, ¿quién tiene que proteger mi vida? Yo, así ellos. Luego, el pueblo de Israel, desde ahí, empezó a trabajar, cavar tierra, trabajar. ¿Qué trabaja? Cuidar a mí mismo. Proteger a mí mismo. Desde ahí, ellos trabajaron duros para cuidar a sí mismos. Ellos trabajaron. Pero ese trabajo es una cisterna. ¿Qué cisterna? Rota. Trabaja, se cansa, pero no se llena ese trabajo. Que dejaron agua, fuente de agua de viva. Ellos, por esta causa llegaron. ¿Qué llegaron? Mandamiento, hermano. Cuando mandamiento llegó, desde empezó a morir. Uno a uno empezó a morir. Dios mató. Porque ya cometieron. Hombres, ¿cierto, hermano? Ya, Primera de Corintios, vamos a regresar, hermano, esta mañana. Ese versículo nosotros hemos leído. Ya, Primera de Corintios 6, capítulo 6, 13, voy a leer. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, hermanos. Nosotros vivíamos, ¿sí? Para ese vientre. Vivimos, trabajamos duro, ¿cierto? Para ese vientre, para nosotros. Pero Dios destruirá, dice, porque en esa manera ustedes no van a vivir bien, felizmente. Porque después de recibir la salvación, nosotros, ¿no? Dios desea guiar a nosotros. ¿En qué manera? En esa manera, ¿sí? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Nosotros recibimos nuestro Señor Cristo como nuestro novio, nuestro esposo, nuestro Señor. Porque mostró su amor, ¿verdad? ¿No? Como aquí, hermanos, ¿cierto? Voluntariamente nosotros recibimos. A mí me gusta mi esposa, me casaré, viviré. Jesucristo murió por nuestros pecados. Gracias. Recibiré. Él es mi novio, mi Salvador. Limpió mis pecados. Entonces, yo recibiré. Después de recibir la salvación, ser salvo. Nosotros agradecemos. Gracias, Señor Cristo. Soy salvo, limpio, no hay pecado. ¿Por qué no tenemos pecado, hermanos? Porque Jesucristo murió por amor de nosotros. Nosotros no hicimos nada, ¿verdad? ¿No? Nada, ¿sí? Por eso agradecemos. Gracias, Señor Cristo, aceptamos nosotros. Después es ser salvo, ¿verdad? ¿No? Nuestro corazón también desea. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, el Señor. Ese cuerpo para el Señor, hermanos. Para mi esposo, mi esposa, no para otro varón, no para otra mujer, ¿cierto? Los hermanos vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Viene, recibimos la salvación, desficamos, soy salvo, no tengo pecado. Gracias, Jesucristo mi dueño, mi Salvador. Pero nosotros, ¿cómo nosotros vivimos? ¿Vivimos para el Señor o vivimos, damos nuestro corazón a otros? Damos, ¿verdad? No, nuestro corazón. ¿A quién? Otro. ¿Ese otro quién es? Ese cuerpo, mi persona mismo, da, ¿sí? Ama. Lo que desea ese cuerpo, ahí nosotros damos. Pero aquí según el versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ese cuerpo vive para el Señor. Viviendo para el Señor también va a estar quieto, hermanos. ¿Qué dice? Versículo 13, última parte. El Señor para el cuerpo, hermano, el cuerpo. El cuerpo. Pero muchos hermanos, ¿sí? Después de recibir la salvación, vienen a la iglesia. Viniendo a la iglesia, sí, soy salvo. Gracias, Señor. Era malo, pecador. Gracias, Señor. Yo recibí la salvación. Yo creo, acepto. Usted, mi Señor, me ama, ¿cierto? Viniendo, escuchando, sirviendo a la iglesia, el evangelio. Pero nuestro corazón, damos. Nuestro corazón, ¿a dónde da? ¿En el Señor? Otros. Algunos. Ese otro, ¿quién es? Hablamos. A mí mismo ese cuerpo ama, amando ese cuerpo. Por eso ese cuerpo se enoja, ese cuerpo rechaza, reniega, no quiere, ahí apoya, ¿verdad? ¿No? Ese cuerpo. Pero la Biblia dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Viviendo esa vida con otra mujer, eso es vergonzoso, ¿cierto? Eso es vergonzoso, eso triste. Ese hogar destruye, Igual, por eso, nuestra vida, ¿verdad? No, si se arruina. Desvía la vida de creencia, hermanos. Un pacto entre Jehová y Abraham hizo, ambas partes cumpliendo. Abraham
confía en Dios. Luego Dios me va a proteger, me va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Uniendo mismo corazón, Jehová sí o sí va a bendecir. Pero pueblo de Israel, pasando años, ellos dejaron de Dios, escuchando la palabra. ¿Por qué dejaron? Ellos, pueblo de Israel, ¿por qué dejaron de Dios? O no confiaba. Sí, porque Jehová va a ayudar, no va a ayudar. No va a ayudar. Jehová va a bendecir, no va a bendecir. No va a bendecir. Entonces Jehová no protege. ¿Quién debe proteger? A nosotros. A nosotros mismos. Desde ahí empezó a trabajar duros. Duros. Para mi mismo trabajo. Porque Jehová no va a proteger. ¿Sí? Ya, Génesis, usted tiene Génesis, vamos a buscar, ¿no? El versículo. Capítulo 16. Génesis capítulo 16, hermanos. El versículo 1. Ya, Génesis capítulo 16, entrando, habla, ¿sí? Hablando entre Abraham, luego su esposa, ¿sí? Junto hablando, antes de entrar al capítulo 16, capítulo 15, el versículo 5, voy a leer rápido, luego capítulo 16 entramos. Ya, Génesis capítulo 15, 5 voy a leer primero. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencias. Entonces Jehová quiere dar descendencia, ¿verdad? No, muchos descendientes, Abraham, su esposa, muchos quiere dar, ¿verdad? No, tú confía, cree, yo te daré bendiciones, protegeré. Tú tendrás muchos hijos. ¿Qué cantidad de hijos va a tener descendientes? Como estrellas, así va a dar, ¿cierto? Pero capítulo 16, entrando, Abraham, su esposa, habla. ¿Qué habla? Capítulo 16, versículo 1. Ya voy a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ya, entre Abraham, su esposa, está hablando, ¿no? Sí, que habla, ¿sí? Porque aquí mirando, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham. Su esposa habla a Abraham. ¿Qué habla? Ya vamos a leer aquí. Ya. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves que, desde ahí puede leer, hermanos. Vamos a escuchar su esposa qué dice a su esposo. Ya, 1, 2 y 3. Una pregunta, hermano. Jehová va a dar, no va a dar hijos a Abraham y Sarai. ¿Qué cantidad de hijos va a dar? Abraham, Sarai, ¿escucharon o no escucharon? Escucharon, ¿cierto? Porque capítulo 15 habló. Ahora eso, capítulo 16. ¿Escucharon o no escucharon? Escucharon, ¿verdad, no? Luego, capítulo 16, 2, Sarai, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Jehová no va a dar. Difícil porque soy vieja. Años intentamos, no dio. Jehová no va a dar. Jehová no se puede. Jehová no va a proteger. No va a proteger. ¿Verdad? ¿No? Dejó de Dios. Luego cuando deja al pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Empezó a trabajar.
¿Por qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Para sí trabaja. Igualito, Agar, después Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué quiere decir? Jehová no va a ayudar a mí. Jehová no se puede ayudar. Luego, Agar, ¿qué hace? ¿Qué trabaja? Que te llegues a mí, Abraham. Ve, ahora yo tengo que proteger para mí mismo. Yo ahora, ya. Sierva, Agar, ven, entra, duerma con mi esposo. Ahí tiene que tener hijo para mí, para mí. Luego metió, su esclava metió. ¿Cómo se llama? Agar metió a su esposo. Ahí nació un hijo. ¿Cómo se llama? Ismael. Ismael. Destruye. Pelea hasta ahora. Quieras. Hasta ahora. Destruye. Sarai, ¿por qué metió su esclava a su esposo? ¿Para qué? Para mí. Para mí. Desde ahí trabaja para mí. Jehová me ha hecho estéril. No va a ayudar. Por eso yo tengo que proteger. Yo tengo que trabajar para mí. ¿Sí? Ahí trabaja para sí mismos. Ahí nació su hijo. ¿Cómo se llama? Ismael, hermano, Ismael. Un dolor, sufrimiento en nuestra vida, eso. Ya, primera de Corintios capítulo 6, nosotros hemos leído. Las viandas para el vientre. El vientre para las viandas. De toda manera, Jehová, Dios destruirá. Eso no funciona. Vivir para mí mismo es estómago. Vivir para mí. Después de recibir nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, limpios, no tenemos pecados. Dios amó a nosotros. Después de entender, ese cuerpo debe vivir. ¿Cómo debe vivir? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Para el Señor viviendo. ¿El Señor qué hará, hermanos? El Señor para ese cuerpo. El Señor, ese cuerpo, como Abraham, Jehová, pacto es, pacto. ¿Qué pacto es? No necesita usted hacer. Yo voy a hacer. ¿Quién hace? Jehová cubre todos. Pero lamentablemente, humanos, nosotros, enaltecidos Satanás, soy salvo, no tengo pecado, estoy sirviendo bien, estoy haciendo, apoyando bien, enalteciendo. Luego, ve, ya mucho tiempo pasando. Me parece que Dios no ayuda. Ya Dios en vano no protege. Entonces yo voy a proteger mi vida. Él mismo trabaja para sí mismo. Dice. Por eso ya, primera de Corintios capítulo 6, leyendo, ¿verdad? ¿No? Así sale. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino el Señor. Ese cuerpo, vivir para el Señor. Entonces el Señor, ¿qué hará? El Señor para nuestro cuerpo. ¿Qué necesita? Como hablamos, viudo necesita. ¿Quién necesita? Otra viuda. Soltero, su vida, estudiantes, jóvenes, toda la necesidad. Jehová puede cubrir. Amén, hermanos. Todo va a apoyar. Pero dejamos de Dios nosotros. Dejamos. Dios no va a ayudar. Como igual que Sarai, ¿qué dijo? Dios me ha hecho estéril. Dios no va a ayudar. Ni modo, yo tengo que hacer. Agar, entra, cuarto de mi esposo. Ahí nace mi hijo para mí. ¿Nació o no nació su hijo? Nació, ¿cómo se llama? Ismael. ¿Qué sucedió, hermano? Desde ahí empezó, ¿sí? Dolor, angustia, aflicciones, sufrimiento, toda la vida de Abraham. Sufrir, destruyó, ¿cierto? Igual, sí, hermanos, si nosotros desde ahora viviendo para el Señor va a vivir por nuestro cuerpo, va a cubrir. San Mateo, sí, San Mateo podemos ver, ¿no? Luego eso, ya leyendo, terminamos, hermanos. Ya, usted tiene San Mateo capítulo 7, hermanos.
Ya, versículo 9 voy a leer, hermanos, San Mateo, capítulo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una y piedras? Aquí explica, si un padre tiene un hijo, por eso cuando su hijo pide pan, si su padre dará piedra, esta está preguntando, ¿cierto? ¿Su padre entregará piedra? Responde, hermanos. No va a entregar piedra, ¿cierto? ¿Qué va a entregar? Sí, pan, eso. Entonces aquí pregunta, si su hijo pide pan, si el padre entregará piedra, la respuesta es, ¿ya qué va a responder? Aquí padre levante, padre, sí, padre levante. Padre, madre, ustedes pueden responder, ¿cierto? Porque otro no tiene hijo todavía, ¿cierto? Sí. Ya, el padre, su hijo pide el pan, siendo padre, ¿va a entregar piedra? Ya no va a entregar, dice, ¿cierto? Cuando entrega piedra, sí, venga a mi oficina después del culto, ¿cierto? Quiero conversar, ¿sí? Ya luego versículo 10. Ya voy a leer luego aquí igual, ustedes pueden responder. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ya puede responder. No va a entregar serpiente. No. Sí. Ya aquí última pregunta, eso también puede responder. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Responde. ¿Qué va a responder? ¿Está preguntando sí o no? A que no entendieron muy bien. Ya. Si vosotros siendo malos, porque somos malos, ¿verdad? ¿No? Si cometimos pecados. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya responde. ¿Sí o no eso? ¿Ya sí o no? A eso respuesta es, ¿ustedes recibieron la salvación, hermanos? Ya en sus corazones no hay más pecado. ¿Limpio es? Aquí dice aquí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Nuestro Padre hablando, Jehová Dios, envió su Hijo Jesucristo, crucificó, mató, amó a nosotros, ¿verdad? ¿No? Somos su Hijo. Amén, hermanos. Por eso, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, siendo hijos, siendo salvos? Dará, dice, ¿qué dará? Buenas cosas da, hermanos. Buenas cosas da. Cuando mi hijo me pide, ¿qué me pide? Sábado quiere ir a juego de voleibol. Papá, yo quiero ir ahí. De juego, dice. Pero sábado, ¿qué hay, hermanos? Reunión de estudiantes hay en la iglesia. ¿Qué hora es? 3:04, papá. A 3:04, ¿qué hay en la iglesia? Hay reunión de estudiantes. Entonces yo doy a mi hijo. ¿Qué doy? ¿No da, Pastor Andrés? Porque mi hijo me preguntó, papá, quiero ir. ¿A dónde? Juego. ¿A qué hora? 3:04 horas. 3:04 de la tarde. Ese día en la iglesia, ¿qué hay? Hay reunión de estudiantes. ¿Qué digo a mi hijo yo? ¿Qué doy? ¿Qué doy? Aquí, ¿qué dice? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará, dice. ¿Qué dará? Buenas.
cosas a los que le pidan. Lo que pide, cuando pide, ¿qué da, Padre? Qué bueno da, hermanos, ustedes. Fea cosa da. ¿Qué da a ustedes cuando usted pide? Mi hijo llora. Lo que pide, no da. Vaya a jugar. No da, Padre. ¿Qué da? Buenas cosas da. ¿Qué es bueno? Participa en reunión. Sirve a Dios. Mi hijo piensa, ¿qué piensa? Ay, mi padre no me da, ¿cierto? Mi hijo me pide, sí, mirando, hijo mío, juego de internet ya basta ahora. Ya ahora, tarea. No, papá, yo quiero poco más me da. Ya hiciste todo el día, ¿qué tiempo voy a dar más? Ah, papá, quiero hacer poco más. Entonces, padre, ¿qué da? ¿Qué da, hermanos? ¿Qué pide entonces, hijo? Quiere más, lo que quiere él. Pero padre, ¿qué da? Buenos. Siendo padre, bueno da. Hermanos, bueno. Aquí los hermanos vienen a la iglesia, hermanos. Agradece, soy salvo, no tengo pecado. Gracias, yo puedo entrar al reino de los cielos. Pero aquí, iglesia, nosotros empujamos, hermanos, vive por la fe. Hermanos, eso no es de Dios. Hermano, cambia su corazón. Orgulloso, poco empieza, ¿sí? Intervención, exhortación. Los hermanos, algunos aceptan, gracias a Dios. Pero no todos. Algunos hermanos cierran, ¿sí? Luego, ¿qué hace? ¿Por qué me menosprecia? ¿Por qué me habla así? Luego protege. ¿A quién protege? A sí mismo. Muy fuerte protege a sí mismo. Iglesia habla, hermano, bájese tu corazón. Enaltecido, peligroso. ¿Por qué habla iglesia a mí? ¿Por qué me trata de esa manera? Luego protege demasiado. Ya no quiere. Ya. Hermanos, sírvanse el evangelio a la iglesia. No, ¿por qué? Otro tampoco hace, ¿por qué yo? Hermano, sirve a Dios. Sirviendo el evangelio, Dios se va a bendecir. Eso es bendición, hermanos. Pero algunos aceptan, algunos no aceptan. No acepta. A mí me gusta. Eso sigue. Lo que quiere. ¿Sí? Alguien poco exhorta. Entonces no quiere exhortación. ¿Verdad, no? Luego, ¿qué hace? ¿Cómo me puede tratar? Así más protege a sí mismo, hermano. Cuando, hermanos, iglesia guiando, Dios guiando a nosotros. Eso es bueno. Amén, hermanos. Aquí así está escrito. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará. ¿Qué dará, hermanos? No da lo que pide usted. Acá en la iglesia usted desea, algo desea. Usted pide, eso quiero en la iglesia. Eso Dios yo quiero. Eso. Pero Dios da a usted. ¿Qué da? Bueno da, hermano. Eso acepta eso. Eso acepta, hermano. Dios es bueno. Está dando bueno a mí eso. Dios sí o sí me va a bendecir. Pero haga diferente, haga. Aún Jehová quiere dar bendiciones, ¿verdad? ¿No? Pero haga diferente. Agar me ha hecho, dice. ¿Qué me ha hecho? Estéril. ¿Qué quiere decir, hermano? Jehová no me está dando. Jehová no está ayudando. Mejor yo voy a hacer para mí, yo. Dios no puede, haga el trabajo. Sí, eso nomás hablando terminamos, hermanos. Sí, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará. ¿Qué dará, hermanos? Buenos. Sí. Según nuestra vista parece no es bueno. Porque yo pedí eso,
pero eso no me da. Mi hijo puede reclamar, ¿verdad? ¿No? Quiero jugar, quiero ir, papá. Pero papá, ¿qué da? ¿Por qué no me da, papá, lo que yo quiero? Lo que yo pedí, eso yo quiero, ¿verdad? ¿No? Pero padre, siendo padre, ¿qué da? Para ustedes, ¿qué da? Buenas. Unir, hermanos, corazón de Dios. Ya, Dios está dando buenos. Dios sí o sí me va a ayudar, bendecir. ¿Sí? Hasta aquí esta mañana compartimos, hermanos. Voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos. Sí, y Primera de Corintios capítulo 6, el 13 es las viandas para el vientre para las viandas. Nosotros, antes de conocer nuestro Señor Cristo, el Evangelio, vivíamos, trabajamos duro, trabajamos, intentamos, esforzamos para mi vientre, para mi cuerpo, para mí mismos. Pero en esa vida, ¿verdad? No había felicidad, vacíos, no funciona esas vidas. Aún trabajo, esfuerzo, compra, como, viajo, fiestas, pero no podía tener felicidad verdadera en nuestras vidas. Pero esta mañana escuchando, Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Murió en la cruz, nos dio esta salvación tan grande. Todo lo que acepta el Señor, cree, serán salvos, serán limpios del pecado. Porque Jesucristo limpió, pagó nuestros todos pecados. Después de recibir la salvación, ese cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Mientras viviendo para el Señor para nuestro cuerpo, dice. El Señor sabe más que nosotros. El cuerpo, ¿qué necesita? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? El Padre sabe muy bien para mi propio hijo qué es bueno, qué es malo. El Padre exactamente sabe. Por eso, aunque el Hijo pide, pero el Padre siempre da buenas cosas. Confiamos en Dios, en nuestra iglesia, en nuestro siervo de Dios. Cuando nos da, según mis ojos parece malos, no me ayuda, pero confiaré. Dios es mi Padre verdadero. La iglesia va a guiar bien. El siervo de Dios va a dar el corazón de Dios. Recibiendo en nuestra vida verá la obra de Dios. Todos los hermanos de nuestra iglesia. Desde ahora, nadie vive para nuestro deseo, para este cuerpo, sino para nuestro Señor. El Señor va a llenar, cubrir en nuestra vida. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.